Buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. Feliz domingo. Bienvenidos al Centro Cristiano Transformando Vidas. Hoy, con una hermosa palabra que espero que impacte tu vida, que impacte tu corazón y que sea de una gran bendición. Voy a comenzar comentándoles que en estos días estaba viendo un video donde cuentan una anécdota donde una persona le pregunta a la otra ¿qué ganas con orar? Y la otra persona le responde, no es que gano con orar, es que pierdo con orar. Y la otra le pregunta, bueno, ¿y cómo es eso? Entonces él le responde, mira, cuando yo oro, pierdo la ira, pierdo el pesimismo, pierdo la desolación, pierdo la desesperanza, pierdo la falta de fe, pierdo una cantidad de cosas que yo le pido al Señor que remueva, que quite de mi vida, que transforme mi vida. Y antes que ganar o pedirle a Dios, es decirle a Dios, Señor, por favor, quítame todas aquellas cosas que no me vienen para bien. Y de eso se trata la palabra de hoy, que la he titulado, Dios quiere remover tu piedra. Y está basada en el pasaje del Evangelio de Juan sobre la resurrección de Lázaro. Va desde el capítulo, el capítulo 11, versículo 1 al 44, pero yo voy a extraer los versículos más importantes para no hacerlo muy largo. Y comienza con el versículo 3. Dice que Marta y María enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y dice, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Es decir, Jesús no acudió inmediatamente a la casa de Lázaro para sanarlo como querían o esperaban sus hermanas, sino que él decidió quedarse 2 días más en el lugar donde estaba. Él estaba al otro lado del Jordán. Lázaro vivía y Marta y María vivían en Betania. Y en el versículo 27 ya llega Jesús a Betania y dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá
eternamente. ¿Crees esto?, le pregunta Jesús a Marta. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dice la palabra: Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mira cómo le amaba. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dice Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Este pasaje del Evangelio de Juan sobre la resurrección de Lázaro nos deja muchas enseñanzas. Primero tenemos que entender que fue el primer milagro que hizo Jesús donde se sintió conmovido en espíritu, y dice que lloró. Pero yo quiero que analicemos algunos pasajes que yo he extraído de esta historia y que me han impactado muchísimo. Primero, el mensajero que manda Marta y María le dice a Jesús: el que amas está enfermo. El mensajero no tuvo que decirle a Jesús: mira, tú conoces a aquel señor de Betania que se llama Lázaro, que tiene 2 hermanas que se llama Marta y María. No, él llega y le dice: el que amas está enfermo. O sea, ya al decirle el que amas, Jesús ya identificó de quién se trataba, que se trataba de Lázaro. Y eso quiere decir que había una real amistad, que había una gran intimidad entre Jesús y Lázaro y sus 2 hermanas. Jesús realmente visitaba a esa familia, él comía con ellos, lo que era muy honroso para Lázaro y sus 2 hermanas. Hay otro pasaje donde dice: esta enfermedad, dice Jesús, es para que el Hijo del Hombre sea glorificado por ella, para que el Hijo del Hombre sea glorificado por ella. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la muerte de Lázaro tenía un propósito de parte de Dios. Y había un propósito de parte de Dios cuando Jesús decide quedarse 2 días más
en el sitio donde estaba y no acudir inmediatamente a sanar a Lázaro. Pero vamos a continuar. Y dice, y Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, lo que corrobora la amistad y el gran afecto que sentía Jesús por ellos y ellos por Jesús. Y después dice, Jesús se quedó 2 días más donde él estaba. Marta y María le dicen a Jesús más adelante, si hubieses estado aquí, no hubiese muerto mi hermano. Y yo quiero detenerme en esa parte porque pareciera como que entre líneas hay una especie de reproche, donde Marta y María le reprochan a Jesús el no haber acudido cuando ellas le avisaron que Lázaro estaba enfermo. Es aquel reproche que se le hace al amigo, un reproche con amor. Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Qué te pasó? ¿Por qué no viniste? Marta y María no sabían, no entendían que había un propósito de parte de Dios con la muerte de Lázaro. Y otra parte importantísima y determinante en este pasaje es cuando Jesús le responde a Marta, yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Jesús le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que viva y crea en mí, no morirá para siempre. Y le dice, ¿tú crees lo que te estoy diciendo? Y Marta le responde, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Me voy a detener también en esta parte, porque recordemos que Jesús cuando pasó por Nazaret no pudo hacer milagros. ¿Y por qué no pudo hacer milagros en Nazaret? Porque la gente no creía en él. La gente no confiaba en él. ¿Cómo este hombre que es de aquí de Nazaret hace milagros? Le conocían desde niño, no lo creían. Era como que nadie es profeta en su tierra, como dice el dicho. Y Jesús no pudo hacer milagros en Nazaret. Y la pregunta que le hace Jesús a Marta es muy significativa. Le dices, ¿crees esto? Imagínense ustedes por un momento que Marta hubiese dudado si creía o no lo que le decía Jesús. Que a lo mejor le hubiese respondido, bueno, Señor, mira, yo creo en ti porque tú eres nuestro amigo. Y bueno, hubiese trastabillado, hubiese dudado. ¿Qué hubiese pasado? ¿Habría Jesús resucitado a Lázaro? Después, más adelante, hay otro pasaje que dice, Jesús se estremeció en espíritu y se conmovió y lloró. Es decir, Jesús llegó y vio a Marta y a María, las vio llorando, desconsoladas, cuando le reprocharon o le dijeron, si tú hubieses venido, Señor, Lázaro no hubiese muerto, y todos los vecinos que les estaban acompañando estaban llorando la muerte de Lázaro, porque Lázaro
era un hombre muy querido y muy apreciado en la comunidad de Betania. Y eso lo conmovió al Señor y dice que lo estremeció en espíritu y lloró. Y después, cuando él va al sitio donde está sepultado Lázaro, dice: quitad la piedra. Y ante un reproche de Marta, que le dice: Señor, ya tiene 4 días, ya hiede, debe tener un olor muy fuerte. Y él le responde: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Es decir, nuevamente Jesús le dice: ¿no te he dicho que creas? Te lo dije y te lo pregunté anteriormente. ¿Crees esto? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y después vienen los pasajes donde Lázaro es resucitado. Esta historia nos trae mucha reflexión. Y yo te pregunto, ¿realmente tú amas tanto como para pedirle a Dios un milagro? ¿Tú amas tanto a Dios como para decirle: Señor, hazme este milagro? ¿Realmente tú crees en fe que Jesús es el Hijo de Dios que ha venido al mundo para salvarte? ¿Realmente cuando tú le pides un milagro a Dios, tú estás creyendo en fe y con la firme convicción de que Jesús es el Hijo de Dios viviente y que te va a hacer el milagro? Y que a causa de esa fe, Dios te va a responder. Jesús quiere glorificarse en tu vida, tal como Él se glorificó en la vida de Lázaro. Esta enfermedad es solo para que se glorifique el Hijo del Hombre. Lo dijo Jesús. Y Jesús quiere glorificarse en tu vida. Jesús quiere remover tu piedra. Esa piedra que te impide resucitar en Cristo. Esa piedra que te impide quitarte lo que no te deja avanzar en tu vida espiritual. Por lo cual a veces vemos a muchas personas que están vivas pero muertas espiritualmente. Dios quiere glorificarse en ti, pero Él también quiere que le creas. Hay personas que aun cuando viven padecen de muerte espiritual y Jesús está esperando por ti para remover esa piedra que te impide ser transformado, que te impide renacer a un nuevo hombre. Jesús quiere que antes de concederte un favor temporal, cuando tú le pides y le dices: Señor, quiero que me des una casa, Señor, quieres que me concedas tal favor. Y sí, Dios tiene la potestad para concederte ese favor. Dios tiene la potestad para hacerte el milagro, pero Él quiere que fundamentalmente le permitas remover esa piedra para obrar en ti eternamente. A veces nosotros solamente buscamos a Dios para pedirle cosas temporales. Milagros como es el concederme el favor de tener un vehículo, de poder comprar una casa. Sí, es válido, es importante, es necesario, pero pasajero. Pero Dios más
que obrar para ti, Dios quiere obrar en ti. Él quiere que le permitas remover esa piedra para obrar en ti, en tu vida, para tu salvación y para la eternidad. Imagínense ustedes por un momento que un hijo que está en las drogas, está perdido, en un lugar lamentablemente, de vicios, y que un hijo que prácticamente sus padres lo tienen como perdido. Y un día ese hijo, en lugar de pedirle a su padre que lo ayude a salir de ese mundo de perdición, de esa situación, de esa circunstancia, un día le pide que le regale un carro último modelo. Su padre sabe que ese regalo va a ser para mayor perdición. Y así nos pasa con Dios. Dios no te va a conceder un favor para que corras a refugiarte en los brazos de Satanás, que el Señor lo reprenda. Dios no te va a conceder un favor para que tú sigas hundiéndote en la desgracia en que puedas estar hundido. Dios quiere, antes que todo, transformar tu vida. Dios quiere, antes que obrar en ti, obrar para ti, obrar en ti, remover esa piedra que te impide resucitar a una nueva vida en Cristo. No sé cuál sea la piedra que tú tengas. Hay muchos tipos de piedras que nos impiden salir adelante y conquistar la gracia de Dios, la salvación. Hay muchas piedras que nos mantienen muertos espiritualmente. Hay muchas piedras que nos tienen lamentablemente sumidos en la oscuridad. Las drogas, el alcoholismo, la prostitución, la violencia en el hogar, el odio, el rencor, la falta de perdón, la envidia y muchas más. Son piedras que muchas veces necesitas pedirle a Dios que te ayude a remover para ver el milagro de tu resurrección a una nueva vida. A veces nosotros, cuando le clamamos a Dios y le pedimos a Dios que haga un milagro en nuestras vidas, que haga un milagro para poder lograr y conquistar algo, nosotros queremos una respuesta inmediata de parte de Dios. Y a veces entonces, cuando pasa el tiempo y Dios no nos concede ese favor, ese milagro, empezamos a dudar, empezamos a perder la fe. Y mis hermanos, a veces Dios nos somete a ese proceso. A ese proceso de esperar, que no es en mi tiempo, es en el tiempo de Él. Porque antes de que Dios quiera concederte a lo mejor un favor, una petición que tú le estás pidiendo, cuando te acuerdas de Dios, porque Dios no lo tienes presente en tu vida diaria, sino cuando tienes una necesidad y acudes a Él como un comodín para que te resuelva un problema por el que estás pasando. Dios te dice: no, yo no puedo obrar para ti si no obro primero en ti, en tu vida. Y Dios te hace esperar. Y te hace esperar. Y es un tiempo en que te está procesando.
Es un tiempo en que Dios te está transformando. Es un tiempo en que Dios está esperando que tú le digas, Señor, antes de pedirte, antes de ganar lo que quiero que me concedas, yo quiero que me quites. Yo quiero que me quites todo aquello que me impide conquistar tu gracia. Yo quiero que me remuevas todas aquellas piedras que me mantienen en un sepulcro espiritualmente. Dios quiere transformar tu vida, pero no es a tu manera. Esa es la manera de Él. Y si mientras nosotros no entendamos cómo obra el Señor, cómo obra Dios en nuestras vidas, vamos a ir de tropiezo en tropiezo. Y entonces muchas veces vemos como hay personas que dicen, he perdido la fe, le he pedido mucho a Dios que me conceda este favor, que me conceda esta gracia, pero no logro que Él me escuche. Dios sí te está escuchando, solo que Dios te está procesando. Dios quiere que antes de concederte favores, tú le pidas, Señor, redime mi vida, redímeme del pecado, redímeme de las debilidades, redímeme, Señor, de todas aquellas cosas que a lo largo de mi vida no me han ayudado para bien, sino que por el contrario me han sumido en la desesperanza, me han sumido en un cuarto oscuro. Necesito ver la luz, necesito ver tu luz, necesito una verdadera y auténtica transformación en mi vida. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, dice la palabra: fíate de Jehová, es decir, confía en Dios de todo tu corazón, de todo tu corazón. Cuando tú le vas a pedir a Dios, tiene que ser de corazón, porque tú crees en un Dios viviente, porque tú crees en un Dios que está allí permanentemente esperando por ti. No en un Dios que tú te acuerdes de Él única y exclusivamente cuando tú tienes una necesidad. Confía en Jehová de todo tu corazón, dice la palabra, y no te apoyes en tu propia prudencia, porque nuestra propia prudencia nos puede engañar. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y recuerda, Dios quiere remover la piedra de tu vida. Dios quiere remover esa piedra que te impide renacer, que te impide resucitar espiritualmente, que te impide conquistar la gracia de Dios. Dios quiere remover tu piedra. Quiero que hagamos finalmente una oración. Señor Jesús, hoy te pedimos que nos bendigas. Que bendigas nuestras vidas, Señor. Que abras nuestro pensamiento y que veamos con claridad cómo es la relación que debemos sostener contigo. Que antes que creer en ti, necesitamos creerte a ti, Señor. Te pedimos, Señor, que me ayudes a renovar, a remover, a quitar todas aquellas piedras, todas aquellas cosas negativas que me impiden conquistar tu gracia, tu perdón, tu misericordia. Señor, bendíceme
Bendice mi casa. Bendice mi hogar. Bendice a mi familia, Señor. Guarda a mi familia. Bendice mi matrimonio, Señor. Bendice mi ciudad y mi país. Bendice y derrama tu gracia, tu misericordia, tu poder y tu gloria sobre la humanidad. Esta humanidad tan convulsionada, Señor, por tantas cosas que están sucediendo en este momento. Te pido, Señor, para que todas las naciones reflexionen sobre la importancia de acercarse al unigénito, al único que eres tú, Señor. Te pedimos, Padre, que tu gloria se manifieste sobre toda la humanidad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les guarde. Y quiero recordarles que el próximo domingo estaremos nuevamente con otra palabra en Centro Cristiano Transformando Vidas por YouTube, CC Transformando Vidas en Instagram y Centro Cristiano Transformando Vidas por Facebook. Muchísimas gracias. Paz.